Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Ahora corresponde realizar una clase introductoria a nuestra siguiente temática. Después de haber revisado la teoría general de las obligaciones, haber revisado que las obligaciones se pueden estudiar tanto desde el cumplimiento como desde el incumplimiento de las mismas, haber revisado además la temática de la responsabilidad civil, haber revisado los efectos secundarios de las obligaciones, es importante manifestar que según el tipo de obligación existen diferentes consecuencias jurídicas que se van a ir materializando. Así nosotros encontramos diferentes tipos de obligaciones que nosotros ya las hemos estudiado a grandes rasgos cuando veíamos la clasificación de las obligaciones. Nosotros cuando analizábamos la temática de la clasificación de las obligaciones, podíamos revisar que existían las obligaciones civiles y naturales y también habían obligaciones complejas en las cuales estábamos ante diferentes sujetos y ante diferentes objetos. Comencemos revisando un poco sobre las obligaciones naturales y las obligaciones civiles. Esta es una distinción trascendente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a determinar hay cierto tipo de obligaciones que solo surten efectos una vez que han sido cumplidas, y estas son las obligaciones naturales, ¿no? Solo se les otorga el, solo se les va a otorgar tutela o protección jurídica cuando han sido cumplidas, porque ya no pueden ser restituidas, ya no pueden ser devueltas. Pero este tipo de obligaciones son muy especiales. ¿Por qué? Porque no van a otorgar al acreedor esa facultad de acción, es decir, esa posibilidad de acudir a la acción y lograr la ejecución forzosa, ¿ya? Las obligaciones civiles, también denominadas perfectas o legítimas, son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Los acreedores pueden hacer valer sus derechos mediante la ejecución. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Nosotros hemos analizado hasta el día de hoy solo las obligaciones civiles. Cuando nosotros hablábamos de las prestaciones de dar, hacer, no hacer, cómo es que se tienen que cumplir, qué tipo de mecanismos tenemos, cómo acudimos al proceso ejecutivo, qué tipo de medidas tiene el acreedor, etcétera. Nosotros nos referíamos a las obligaciones civiles, esas que son exigibles. Pero al lado de estas tenemos nosotros obligaciones naturales, ¿no? Las obligaciones civiles son las que nosotros hemos estudiado hasta ahora, son el objeto de estudio de la teoría general de las obligaciones, pero hay que distinguirlas de las obligaciones naturales, que por su lado constituyen un caso excepcional y tienen efectos muy limitados y reducidos. En las obligaciones naturales, el deudor cumple con la sola decisión de su voluntad, sin que exista coacción, es decir, el deudor si quiere cumple, si no quiere no cumple, pero no le confieren al acreedor la acción para poder cobrar, ¿no? Para poder exigir el cumplimiento de ese crédito que tiene. No es claro el antecedente histórico del momento en que hubiese nacido en Roma esta distinción. Sin embargo, podemos revisar algunos antecedentes y Eduardo Helguera nos dice que en el derecho romano se podía distinguir entre una obligación natural concebida por los jurisconsultos y teníamos la obligación natural también durante el derecho de Justiniano, ¿no? En el Corpus Juris Civilis Justinianeus. En primer lugar, la obligación natural concebida por jurisconsultos se basaba en la filosofía estoica, ¿no? Surgen en el choque que se otorga entre el derecho romano, bueno, que se genera, perdón, entre el derecho romano y la filosofía estoica. Las normas del derecho civil, entonces, cuando uno ve a los grandes juristas romanos como Ulpiano, Paulo, etcétera, va a ver que ellos tratan de aplicar esto de la recta razón, esto que se analiza en filosofía del derecho, ¿no? Los estoicos hablan de que existe una recta ratio que va a regular el universo y que la recta ratio va a determinar lo bueno y lo malo, inclusive, ¿no? Entonces, la norma de derecho durante el derecho romano busca tratar de aplicar eso, ¿no? Y estas podían ser exigibles, podían ser objeto de innovación, de garantías reales y personales, de compensación, y eran exigibles. Pero durante el derecho justinianeo, de Justiniano, cuando se realiza
esa brillante compilación que es el Corpus Juris Civilis Justinianeus, se regulan obligaciones naturales como deberes de conciencia, simplemente, ¿no? Y el único efecto sería entonces la solutio retentio, es decir, el único efecto es que cuando se paga una obligación natural, el acreedor retiene ese crédito que ha sido pagado. Ya no le pueden exigir la devolución. El Código Napoleón, por otro lado, establece en su artículo 1235 que no se admite la repetición respecto a las obligaciones naturales que han sido voluntariamente pagadas. Entonces vamos viendo nosotros una evolución de este instituto jurídico, vamos viendo cómo se va reconociendo por el derecho civil francés, el Código Napoleón de 1804 concretamente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las obligaciones naturales? En primer lugar, hay ciertas características que van a identificar autores como Giorgi, Van Bemmelen, Leonhardt, Giorgiani y Carneluti. Ellos nos van a decir que la obligación natural, en primer lugar, no tiene un vínculo jurídico, ya que falta el elemento coercitivo. Es decir, no se puede hacer uso de la fuerza para hacer cumplir este tipo de obligaciones, ¿no? No se puede acudir a esa coercibilidad que es característica del derecho, ¿no? Esa posibilidad del uso de la fuerza efectiva. Adquiere el carácter de obligación civil cuando el deudor paga voluntariamente. Eso es muy interesante, ¿no? La obligación natural, entonces, implica, va a adquirir vida cuando se convierte en cadáver. Es decir, cuando ya se ha cumplido, recién se le protege jurídicamente. Si no se cumple, no existe posibilidad para que el acreedor pueda exigirla. No responden a problemas prácticos, nos dicen, porque, bueno, sencillamente si alguien paga una obligación de conciencia, una obligación natural, no va a poder cobrar y ya. Entonces, no genera problemas prácticos, nos dicen, ¿no? Y se cubre de esta manera con el contrabando jurídico, porque no, la obligación natural no sería jurídica propiamente dicha, ¿no? La teoría clásica, planteada por diferentes autores, entre ellos Aubry Rao, Salvat, Borda, Peirano, Facchio, van a considerar que las obligaciones naturales son una variante de las obligaciones civiles, ya que tienen una protección jurídica atenuada. Entonces, sí tendrían relación con las obligaciones civiles. Pero tenemos una tesis moderna posterior que nos dice que en realidad son deberes de conciencia, pero con efectos jurídicos, ¿no? Eso es muy diferente. Entonces, la teoría clásica nos establece que estamos ante una variante de las obligaciones civiles, es decir, que sí tendría cierto carácter de obligación jurídica, pero en el derecho moderno, la teoría moderna, estaríamos ante un punto medio, ¿no? Entre la obligación civil y el deber moral. Entonces, son deberes de conciencia, pero que sí pueden llegar a tener efectos jurídicos. Son, entonces, formas diferentes de ver lo que son las obligaciones naturales, ¿no? Los efectos jurídicos, con esto vamos a terminar nuestra clase del día de hoy, al menos, ya que no nos queda mucho tiempo y hemos avanzado los efectos secundarios de las obligaciones hace un momento, ¿no? Son obligaciones fundadas en el derecho natural, en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, es decir, no se puede acudir ante una autoridad judicial para que ésta exija el cumplimiento de obligaciones naturales. Una vez que se cumplen las obligaciones naturales, el deudor carece de derecho para exigir la repetición, ¿no? Ya no va a poder pedir que se le devuelva aquellos montos de dinero que él hubiese erogado. Al respecto, nuestro Código Civil establece en el artículo 964 lo siguiente: las prestaciones hechas espontáneamente por una persona capaz en cumplimiento de deberes morales o sociales no pueden repetirse, ¿no? No se pueden restituir, no se pueden devolver. Estos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción, estos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición, no producen otros efectos, ¿no?
En nuestra siguiente clase vamos a revisar las diferencias que tiene la obligación natural con la obligación natural y la obligación jurídica. Y vamos a poder analizar también cuáles son las obligaciones jurídicas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, para después revisar las obligaciones complejas y algunos tipos de obligaciones más, ¿no? Con efectos jurídicos propios. Hasta aquí entonces nuestra pequeña introducción a esta temática. Muchas gracias por su atención.